Bueno, bienvenidos nuevamente a la sesión de cálculo diferencial del día 5 de enero del 2021. La última vez habíamos comenzado a mencionar operaciones con funciones. Así como tenemos definidas nosotros operaciones para parejas de números, pues de manera completamente análoga podemos nosotros combinar un par de funciones de varias formas y de esta manera generar nuevas funciones. En particular, pues podemos utilizar para esto las operaciones aritméticas de suma, de resta, de multiplicación, de división, de potenciación o exponenciación y también una nueva operación que es la de composición de funciones. Vamos a hacer un breve repaso de las primeras operaciones. Si tenemos dos funciones f y g, entonces la suma f más g, la diferencia f menos g, el producto f por g y el cociente f sobre g se definen a través de las siguientes fórmulas. F más g en x, pues es f de x más g de x. F menos g en x, pues es simplemente f evaluado en x menos g evaluado en x. F por g en x es f evaluada en x por g evaluada en x. Y f sobre g de x, pues es f de x dividido entre g de x. Para combinar dos funciones aritméticamente, es indispensable que las dos funciones que intervienen, f y g, estén definidas para el argumento x que estamos empleando. Por lo tanto, el dominio de estas funciones f más g, f menos g y f por g es el conjunto de los números reales que son comunes a ambos dominios. Es decir, el dominio de la nueva función es la intersección del dominio de f con el dominio de g. Por ejemplo, si tenemos nosotros f de x igual a x menos 3
sobre 2 y g de x igual a raíz cuadrada de x. Y pues vamos a tomar como dominios de estas funciones los dominios naturales, que son simplemente los conjuntos más grandes que podemos tomar en cada caso. Pues el dominio de f es todos los números reales, porque f siempre está bien definida para cualquier valor. Para la función g, su dominio, pues son los números reales positivos y el 0. O sea, en forma de intervalos, es el intervalo cerrado 0, infinito. Y pues la función suma para un argumento x, pues es f de x más g de x, y esto es x menos 3 sobre 2 más raíz de x. Y el dominio de esta nueva función f más g, pues es simplemente lo que tienen en común el dominio de f y el dominio de g. Pues es el intervalo 0 a infinito, ¿no? Y pues, si cambio el símbolo que pongo aquí, pues no cambia mucho, ¿no? O sea, si yo aquí pongo menos, pues entonces lo único que cambia es que ahora tengo que poner aquí menos, y aquí también tengo que poner menos, y es completamente análogo. También si pongo, en vez de restar, pongo el producto, pues va a ser aquí f por g es f de x por g de x, es esto, y también el dominio es el intervalo 0 infinito. Lo que posiblemente cambie es cuando defina yo el cociente. Cuando defina yo f sobre g, pues esto va a ser f sobre g, y aquí va a ser x menos 3 sobre 2 entre raíz de x, que es x menos 3 sobre 2 raíz de x. Y ahora el dominio de f entre g, también para empezar es lo que tienen en común f y g, pero además tengo que quitar yo todos aquellos puntos x
en el dominio de G X elementos del dominio de G para los cuales G es 0, ¿no? Tales que G de X es 0. Y en este caso, pues nada más hay un valor para el cual G de X, que es raíz de X, es 0, que es 0. Entonces lo que me va a quedar finalmente para el dominio ahora es el intervalo abierto 0 infinito, ¿no? Bueno, un caso más interesante es el siguiente. Tengo f de x igual a la cuarta raíz de x más 1 y g de x es raíz de 9 menos x cuadrada. Entonces, ¿cuál es el dominio natural de cada una de ellas? Pues el dominio natural de f, lo que necesito yo es que el argumento, que es x más 1, sea positivo para que yo pueda calcular la raíz cuarta. Entonces eso quiere decir que x más 1 tiene que ser mayor o igual que menos 1. Entonces eso quiere decir que el dominio de f son todos los números mayores que menos 1. Para el dominio de G, pues yo necesito, otra vez, como es una raíz cuadrada, que 9 menos x cuadrada sea mayor o igual que 0. Y eso se obtiene para las x que están en el intervalo cerrado menos 3, 3. Entonces, pues vamos a ver qué pasa aquí si yo quiero obtener primero la función f más g. Pues la fórmula es f de x más g de x. Y la fórmula para f es raíz de x más, cuarta raíz de x más 1 más la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada. Ahora, ¿cuál va a ser el dominio de esta nueva función de f más g? Pues va a ser la intersección del dominio de f con el dominio de g. El dominio de f quedamos que era el intervalo de menos 1 a infinito, mientras que el dominio de g es el intervalo menos 3,3. Y entonces la intersección va a ser simplemente el intervalo que va de menos 1 hasta 3, incluyendo al 3. Y de manera análoga
va a ser para las otras funciones f menos g, f por g, y posiblemente cambie para cuando tomemos f sobre g. Si tomamos f sobre g, pues esto es f de x dividido entre g de x. Esta es la raíz cuarta de x más 1 entre la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada. Y el dominio de esta función f sobre g, pues para empezar es el intervalo menos 1, 3. Pero ahora tengo que quitarle a esto las x que estén en el dominio de g y para las cuales g de x es 0. Bueno, en este caso hay dos x en el dominio de g para las cuales g de x es 0, que son menos 3 y 3. ¿Sí? Porque esta expresión que tengo aquí, 9 menos x cuadrada, cuando x es menos 3 o x es 3, esto se anula. Queda raíz cuadrada de 0. Entonces, pues al quitar estos dos valores, bueno, pues el menos 3 ni siquiera estaba aquí en el conjunto, entonces no afecta. Y el 3 sí está en el conjunto, entonces va a quedar así. Bueno, mencioné yo otra operación para las funciones que es potenciación básicamente. Y pues esa función se denota generalmente si tengo la función f elevado a la n representa a la función que a cada x en el dominio de f le asocia el valor f evaluado en x todo elevado a la n. Donde n por lo pronto es, vamos a pensar que por comodidad n es un
un número natural, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si teníamos hace rato f de x igual a x menos 3 sobre 2, pues entonces f cúbica de x es la función que obtengo encontrando primero f de x, evaluando f en x, y luego elevando al cubo. Que en nuestro caso sería primero calcular x menos 3 sobre 2 y después elevar esto al cubo, ¿no? Sobre... ¡Ay! El dominio de esta función f elevada a la n, pues su dominio es exactamente el mismo que el dominio de la función f. Por ejemplo, en nuestro caso, el dominio de f cúbica, pues habíamos visto que el dominio de esta función f que tengo acá son todos los números reales. Entonces es pues el intervalo menos infinito a infinito. Ahora, hay una forma más interesante de combinar funciones y que es la que se conoce como composición de funciones. Y aquí lo que quiero que se imaginen es que vamos a definir una nueva función. La nueva función que voy a definir, pues la voy a denotar de esta manera. F, circulito, G. Y pues tengo que decirles cómo genero esta función. Pues aquí está la receta descrita verbalmente. Aquí estamos diciendo nosotros que primero asumimos que G actúa sobre X para producir o generar G de X. Y posteriormente, F va a actuar, pero sobre G de X, para producir F de G de X. Y entonces decimos que hemos compuesto F con G. ¿Sí? Entonces,
A ver. Vamos a considerar otra vez nuestras funciones que teníamos que eran estas. Y quiero poner f compuesta con g, que se abrevia pues de esta manera, ¿no? Esa es la función que quiero obtener. Entonces, vamos a bajarlo. ¿Cómo procedo? Pues primero quiero encontrar ahorita la fórmula para esta nueva función. La fórmula para esta función es esta. Entonces vamos a proceder. Primero voy a encontrar g de x, pero g de x es, en este caso, raíz de x. Y luego, una vez que ya encontré g de x, pues ahora lo único que me resta hacer es aplicarle f a este argumento que tengo aquí, que es raíz de x. Aquí arriba tengo la receta para f. F para cualquier argumento es tomar el argumento, restarle 3 y dividir entre 2. Entonces, en este caso, pues esto va a ser simplemente tomar el argumento que es raíz de x, restarle 3 y dividir entre 2. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si yo hubiera querido encontrar g compuesta con f? Pues eso sería esto. Y esto está definido como g de f de x. Entonces aquí lo primero que tengo que encontrar es f de x, pero eso ya sé que es x menos 3 entre 2. Y ahora, a este argumento que tengo aquí, que es x menos 3 sobre 2, tengo que aplicarle la función g. La función g, si se acuerdan, es simplemente la raíz cuadrada. Entonces, pues esto va a ser simplemente la raíz cuadrada de x menos 3 sobre 2. Y pues aquí queremos hacer notar, pues,
que esta función que obtuve aquí y esta función, la fórmula que obtuve acá, pues son cosas totalmente distintas. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Sí? Quiero hacer aquí también un comentario que a veces es un poco confuso esta terminología F compuesta con G y G compuesta con F. Entonces, para tener un poco más de claridad, aunque vamos a usar esta terminología, yo creo que es un poco más claro usar la siguiente terminología. Aquí en el primer caso vamos a decir G seguida de F. O si lo quieren, primero G y luego F. Sí, porque eso es lo que hicimos aquí. Primero encontramos G de X y luego encontramos F. O sea, fue primero G y luego F. Aquí es al revés. Aquí es primero F y luego G. Entonces, aquí la terminología aprobada, más apropiada, sería F seguido de G o primero F y luego G. Bueno, todavía falta decir aquí algo sobre los dominios de estas funciones, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el dominio de esta función y cuál es el dominio de esta otra función? Pero bueno, eso lo voy a dejar para la próxima vez. Aquí me voy a detener. Espero que pasen una buena tarde.